nuestro segmento de Hablemos de Emprendimiento. El día de hoy con nosotros nuestro amigo el sociólogo Francisco Duque. Hoy con un tema muy interesante. Francisco, bienvenido. Gracias por estar nuevamente como todos los miércoles con nosotros y yo sé que hay muchísimas personas muy pendientes de este segmento. ¿Cuál es el tema específico que estaremos tratando el día de hoy? Bien, muy buenos días, Ruth. Qué gusto de estar aquí con ustedes, señores televidentes, amigos, empresarios que nos siguen ya semana a semana en este programa de Días Activos en el Rey TV. Hemos venido haciendo un recorrido, ¿no?, sobre algunos temas importantes de la empresa. Hoy vamos a convertirnos en asesores realmente, cómo hacer crecer tu negocio, cómo hacerlo crecer. Entonces vamos a dar y compartir algunos tips sobre esta temática que es a continuación de la que vimos la semana pasada. Entonces, si nos publicas ahí exactamente cómo hacer crecer mi negocio. Entonces, lo primero que vamos a comprender es la diferencia que hay entre lo que se llama un pasivo de un activo. La primera idea. Primero, un activo es lo que genera un ingreso. Ahí hay una categoría importante que dice ingreso, egreso, ¿verdad? Ingreso, gasto, activos, pasivos. Entonces, el activo es el que genera un ingreso. ¿Ya? ¿Ok? O sea, no es algo que tenemos solamente como algo, como un adorno, digámoslo así. Tengo ese adorno y ese adorno no me genera. Así es. Si vemos ingreso. La siguiente, la que habla de qué es un activo y qué es un pasivo. Bien. Exacto, ahí está. Activo es básicamente lo que pone dinero en tu bolsillo y pasivo es lo que saca dinero de tu bolsillo. Es simple la definición. Entonces, a partir de allí nosotros podemos ver unos ejemplos. Tenemos 3 ejemplos bonitos: el de la máquina de coser, una bicicleta y una gallina que no pone huevos. Una hermosa gallina. Así es muy sencillo para nuestro público también agricultor y obviamente pues que también genera con sus bienes en el campo, en el área rural. En el área rural, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí podemos distinguir una máquina de coser, te quita o te da dinero. Si con ella tú produces camisetas y las vendes, eso se convierte en un bien productivo. Pero si solo la tienes en tu casa para arreglar tu ropa interior o tu ropa de tu familia, entonces esa máquina es solamente un bien. Una bicicleta, si tú solo la arreglas para transportarte personalmente, se convierte en un bien nada más. Pero si tú la usas para entregar periódicos, para hacer entregas a domicilio o la rentas, incluso para algún emprendimiento, digamos, empezó a hacer humitas y en la bicicleta la usa como transporte para entregar las humitas. Así es. Y ahí viene a ser un bien productivo. Productivo. Y así mismo, por ejemplo, los animales o semovientes que podemos tener nosotros en nuestras casas o en nuestras haciendas o fincas, o casa o terreno. Unas gallinitas, tú las puedes tener para tu consumo personal. Para diciembre me como esa gallina. O esas gallinas las haces sándwiches y vendes sándwiches de pollo. Y este es un caso real. Por supuesto, y muy común también en nuestra es una historia bien interesante de los huevos de oro. No, de hoy por hoy quien tiene una cadena de restaurantes y de desayunos en la ciudad de Guayaquil. Su historia es que siendo una familia de escasos recursos y en las periferias de la ciudad, decidieron que en vez de comerse esa gallina que tenían en su casa, decidieron no comérsela, hacerla sándwiches y salieron a vender esos sándwiches. Y fue después de algún tiempo cuando ellos reunieron su capital y pudieron ya comprarse una gallina para consumirla. Ese día me cuentan que lloraron, oraron, dieron gracias, ¿verdad?, por lo que habían conseguido, fruto de su trabajo y de una idea correcta: convertir lo que es un bien en un bien productivo. Ese es, diría yo, el primer principio que tienes que comprender para hacer crecer tu negocio. Bien, continuemos entonces. Muy bien. La siguiente diapositiva, vamos a observar que ya tenemos definido el cuadro, ¿no? Un activo genera un ingreso, ¿verdad? Entonces vamos a ver la frase del día de hoy. Los dueños de negocios exitosos, entonces, convierten sus bienes en bienes productivos y los utilizan para hacer crecer su negocio. Entonces, tenías una máquina de coser, ya la usas para hacer más camisetas. Y pongo un taller. Y pones un tallercito. Claro, pongo un taller.
Puedes también con tu bicicleta ir a repartir a mayores clientes tus productos. Por supuesto. Y obviamente con tus animales pudieses hacerlos o faenarlos o criarlos. Hacer que sea una gallina ponedora. Exactamente. Y vender los huevos. Aquí, por ejemplo, compramos otra y así. Así, ¿verdad? aquí por ejemplo desarrollan mucho la cría de cerdos. Ajá. Entonces la cría de cerdos, por ejemplo, es un bonito ejemplo práctico de cómo un animal, en vez de consumirlo, lo pones al beneficio de la sociedad y así generar un recurso, un ingreso adicional. Qué bueno, eso de acá también, Francisco, amplía un poquito nuestras ideas, porque yo creo que en nuestra área rural, enfoquémonos un poquito en eso, hay, por sobre todo las granjas, las fincas, no importa si sean grandes o pequeñas, pero siempre hay espacio para criar gallinitas o para criar cerditos, y de alguna forma también esto nos da ideas para nuestras amigas, para nuestros amigos en el campo, en el área rural. Por cierto, un saludo muy especial para todos ellos hasta donde llega la señal de Rey TV, y también de alguna forma saber que no todo es gasto, no todo debe ser gasto, sino que también debemos aprovechar los recursos que en este sentido tenemos o que nos ha provisto la naturaleza para generar ganancias para nosotros y nuestra familia. Muy bien, exacto. Entonces, si consideramos... Sí, sí, excelente, de eso se trata. Si consideramos entonces la siguiente imagen, nosotros podemos plantearnos, ¿qué bienes necesito para hacer crecer mi negocio? Entonces, vamos a considerar las ventajas y desventajas de los bienes propios y determinar qué otros bienes necesito para hacer crecer mi negocio. Que no sea que me genere gasto. Ya vamos a puntualizar ese tema de gasto, porque el gasto por el gasto sí, pero el gasto a veces es importante. Para dirás por qué. Entonces, consideramos ventajas y desventajas de las herramientas y máquinas que tengo, de algún vehículo que pueda poseer, o sea, bicicleta, moto, todo aquel vehículo que nos transporte. Camión, barco, yate. Exactamente. Edificios, casas, departamentos, es decir, algo de bienes raíces que pueda poseer, animales y otros. Todos estos bienes que yo puedo contener a mi alrededor, que los tengo a mi disposición, yo puedo y debo considerar entonces ¿qué necesito para hacer crecer mi negocio? ¿Y cómo puedo transformar un bien que en principio es solamente para consumo, volverlo productivo? Así, por ejemplo, yo puedo tener un auto, pero puedo incluirlo en una compañía para que se pueda rentar. O puedo hacer lo posible para ingresar a una cooperativa de taxis. O si es camioneta, a lo mejor una cooperativa de transporte de carga liviana. O hacer expreso. Entonces, eso que podría ser un bien suntuario que me sirve solamente para mi uso personal, lo pudiera hacer y convertirlo de forma productiva para que genere muchos más ingresos que los gastos, ¿verdad? Que me provoca por mantenerlo. Claro. Entonces, ahí es la diferencia. Todo aquello que genera dinero es un activo y todo aquello que me hace gastar dinero es un pasivo. Simple. Entonces la empresa crece cuando tengo más bienes productivos o activos, ¿verdad?, que me generan recursos para poder servir mejor a mis clientes, para poder aumentar mi producción, para aumentar la cobertura, para mejorar mis productos y mejorar mis servicios al cliente. Ahora bien, ¿cómo puedo hacer los bienes productivos para mi negocio? ¿Ya? Entonces, considere las ventajas y desventajas de cada opción. Primero, ahorrar para comprar un bien. Fíjate que hay una historia muy interesante. Esto sucedió en Salinas, que es Salinas, la ciudad de Salinas, de Santa Elena. Hay otros Salinas en Guaranda. Ah, sí, es verdad. También está ahí una muy buena. Súper emprendedores. Hay los chocolates. Y ahí, también el producto salinerito. El salinerito, sí, así. Ahí están esos emprendimientos. Entonces contaba. Ahí que a mí conocemos un gran empresario, un hombre ya mayor, de alguna edad avanzada, y este hombre tuvo una visión y dijo: voy a comprar un terreno, me voy a endeudar por ese terreno, porque esa propiedad va a tener futuro. ¿Y qué resulta? Que ahí es el actual shopping center de Salinas. ¡Qué bien! Tuvo una visión y se endeudó. Pero una visión a futuro. A futuro. Ahorró y compró ese terreno en $400,000. 5 años más tarde lo vendió en $1 millón. Wow. Ya, en $1 millón. Entonces, y con ese millón luego se construyó un hotel y una urbanización. Es decir, ese, por ejemplo, identificó un bien, lo transforma en un bien productivo, ahorró,
lo compró y luego lo vendió. Es decir, esa es una visión bastante correcta del manejo de los activos, de los bienes. Retrocedamos, por favor. Entonces, en esta misma diapositiva, otra opción que puedes considerar es asociarte. Es decir, si tú no posees ese capital o no tienes ese bien productivo y otra persona lo tiene, entonces dice, por ejemplo, yo tengo la harina. Yo tengo mi talento. O tengo mi talento, pero esa persona tiene el horno. Claro. Tiene el horno, entonces nos asociamos y asocias. Recuerda siempre que toda empresa es el conjunto de 3 variables. Conocimiento, o el know-how, como se llama también, el capital y el equipo. El equipo o el recurso, que puede ser recurso humano, obviamente, y también el recurso de maquinarias. Es la base. Es la base, lo que también se llama bienes de capital o bienes productivos. ¿Ya? Entonces, con esa conjugación, tú dices, ¿qué más puedo hacer? Puedo rentarlo. A lo mejor rentar un vehículo, alquilo una moto, alquilo un carro, me permite transportar mi carga de punto A al punto B, el pago es mínimo, no tengo preocupación del mantenimiento del vehículo, pero puedo llevar mi producto y obtener una ganancia con el menor costo posible. Acuérdense que la clave era siempre comprar lo más barato posible y vender al mejor precio del mercado. Luego, obviamente, la otra opción es prestarlo, es decir, a un amigo, un familiar, o haces un convenio de leasing que es también alquiler, y luego lo haces que te lo presten. Y finalmente, una opción muy posible hoy por hoy es el préstamo. Prestar, apalancarme para poder comprar ese bien. Entonces me apalanco financieramente, cumplo los requisitos de nuestros amigos, los bancos, amigos de las empresas, para que puedan tener un capital, liquidez y poder comprar el bien y producirlo. Y luego determinar qué costo es el que vas a tener que separar para el pago de ese préstamo. Eso lo veremos en los siguientes programas. Explicaremos cómo ordenar también tus cuentas. Cómo manejar los préstamos, porque eso de ahí también es importante en el sentido de que muchas veces decimos, y creo que me parece excelente que lo tengas preparado para el próximo programa, porque hay algunas situaciones que causan malestar. Sí, pero todo eso tiene solución. Mira, si vemos la siguiente diapositiva, le pones a un lado que gracias al departamento técnico son formidables. Un saludo para Marielita, Rebequita, que son las personas que trabajan duro detrás de cámara y para que eso sea posible. Vean, ahí está el tema. Esa es la inicial. Esa es la diapositiva que quería mostrar. Miren, hay una flecha demarcada que da un giro. Usted tiene que aumentar sus ingresos y no tener problema en hacer gastos, pero para comprar activos. Por ejemplo, usted vende helados. O sea, pero eso ya es como inversión. Es que a eso vamos, porque hablábamos del hecho de comprar bienes que sean productivos para que aumentes tu utilidad. Entonces, no hay ningún problema en que uno se endeude. Siempre el criterio es nunca te endeudes por encima de tu capacidad de pago. No gastes en cosas que no necesitas, porque vas a terminar vendiendo la que necesitas. ¿Ya? Entonces, si compras cosas suntuarias, vas a terminar vendiendo tus bienes productivos, que son los que te mantienen. Así vamos por parte. Entonces, ¿cuál es el círculo virtuoso de todo buen empresario exitoso? Es hacer mediante apalancamiento financiero, rentar, prestar, ahorrar, comprar, invierte en un activo. Pero sabe que ese activo, ¿qué va a hacer? Le va a generar un ingreso. Por ejemplo, simple, yo puedo gastar 200 en un bien productivo o 500 en un bien productivo, pero sé que me va a generar 1000 en el plazo de 3 o 4 meses. Está pagado el congelador o el bien activo y está generada el beneficio. Y aparte es un bien que lo tienes ya. Exacto, es un bien que se queda. Claro. Obviamente luego tú tienes que, como hemos visto antes, reservar lo que se llama una amortización. Y la amortización es lo que se llama también el valor de reposición. ¿Para qué? Porque si el congelador se te daña, si tienes que comprarle una pieza, si tienes que hacerle mantenimiento o tienes que comprar uno nuevo, tú ya vas separando. ¿Y cómo haces eso? Divides el valor de $500 que te puede haber costado un congelador, a lo mejor hasta de segunda mano, pero lo compraste. Muchos empresarios han empezado con pocas cosas, y te pongo un ejemplo. Existe aquí, por ejemplo, en Quevedo, empresas que tienen tanto personal que ya ellos mismos generan su propio comedor, su propia cocina para alimentar su propio restaurante, su cocina todavía, su propio restaurante, su propia cafetería. Pero luego se dan cuenta
que ya están preparando entre 20 y 30 almuerzos diarios. ¿Y por qué les costaría preparar 50 o 100 con los mismos bienes que tienen? Entonces ahora sí se ponen en un restaurante, ahora sí venden, ni siquiera se ponen en un restaurante, comienzan a ofrecer venta de almuerzos ejecutivos, como hay aquí algunas empresas, creo que aquí en Guayacán hay una o dos, saludos para esta gran emprendedora, tiene entrega de almuerzos ejecutivos light, o ella le llama vegetarianos o saludables, entrega a las empresas. Entonces, quiero decirte que un mismo bien puedes hacerlo más productivo aprovechando lo que ya tienes. Muchas familias que venden comida. O a veces también funciona con las tiendas. Sí, a ver, las tiendas, por ejemplo, empiezan con la necesidad de que tú tienes que de comprar o tener abastos para tu casa. Claro. Y te das cuenta que tus vecinos tienen la misma necesidad. Así es. Y que todo lo que necesitan es una persona que les dé ese servicio. Entonces ellos comienzan a abastecerse. Y aquí, por ejemplo, nace la idea, ¿cómo nació la idea de los comisariatos? La idea de los comisariatos, aparte de ser una gran idea del pueblo israelita, una gran idea que nació allá, ¿qué fue lo que ellos consideraron? Nosotros vamos a crear una gran superficie de venta y vamos a decirle a todos aquellos que quieran vender que pongan aquí sus productos. Allá. Y luego ellos... ¿Una asociación? No, simplemente te doy un espacio, te rento un espacio o te pido un margen por cada producto que salga, por 1 centavo, 2 centavos, 10 centavos por cada producto que se venda, por el hecho de venderlo en mi superficie. Yo te doy cobertura, te traigo los clientes, te doy un ambiente de compra y ofrezco el servicio de todo en uno. Ya, ese es, por ejemplo, el concepto de un supermercado. Supermaxi y todo por eso Supermaxi hoy por hoy, después de 20, 30 años, mire lo que son. Son israelíes, ¿no? Sí, no, hoy día es una idea universal. Estamos hablando la idea inicial. Del origen del origen. Entonces, bien por el concepto. Entonces, van convirtiendo sus bienes en bienes productivos. Entonces, no es el problema de endeudarse. El asunto es endeudarse correctamente claro, en un bien que te genere tanto recursos como para pagar el mismo bien, el costo del bien que compraste y el rubro de mantenimiento de ese bien y te quede, aunque sea te quede un 5% o un 10% más, pero es ya una rentabilidad. Entonces ahí sí conviene que lo hagas. Así es como nosotros hemos visto que en Quevedo se justifica el concepto que existe, que es el comercio, claro, el que hace grande a Quevedo, el que ha hecho que Quevedo crezca y sea lo que es. Hoy por hoy conocemos, con las ideas correctas, que ese es el modo como han ido creciendo nuestros comerciantes aquí en la ciudad de Quevedo. Y es un bonito ejemplo y un bonito camino a seguir. Considerar que hay que transformar los bienes en bienes productivos. Claro. Así sea, también, Francisco, puede ser un terreno. Fuera de cámaras hablábamos, yo te decía que comprar una granja, una finca es una buena inversión, y tú me explicabas que sí, porque es un bien raíz. Para empezar, en sí, los bienes raíces ya tienen así es, su valor, ¿no? Así es, los bienes raíces se van acumulando valor, porque se llama el efecto de la plusvalía. Con el pasar del tiempo, por el uso que tienen, por su ubicación, por su tipo de tierra, por la extensión que tengan. Cada año acumulan valor en Exactamente, sí. Es una forma muy sabia de conservar valor. Verás, en temas de finanzas y finanzas domésticas, usted procure ahorrar su dinero, aparte de poderlo tener en el banco, procure tenerlo en bienes productivos o en bienes raíces. ¿Por qué? Porque si usted guarda su dinero solamente en lo que se llama el papel fiduciario o papel moneda, fíjese que en inglés la traducción de moneda es currency. Currency significa corriente. Entonces es un papel corriente. Corriente también indica movimiento, que corre. Si no se mueve, ¿verdad? Barco parado no gana flete, ¿no? Si usted no le da movimiento al dinero que pueda tener ahorrado, cualquiera que sea, ese va perdiendo valor por el efecto de lo que se llama la inflación, del 1, 3, 4, 5% que puede existir. Entonces el dinero de hoy ya no le va a alcanzar igual para comprar algo mañana o pasado. Hoy tengo 2.000 y con lo cual puedo comprar, digamos... Puedes comprarte un carro de segunda mano. Ya. Con 2.000, pero... dentro de un año probablemente ya no. Ya no. Probablemente ya no. O sea, lo importante
importante en cuanto a eso es saber invertir. Entonces, volvemos al mismo exactamente. ¿Y tema. cómo puede usted invertir? Invertir en bienes productivos. Ya. Y lo mejor que usted puede hacer es, aunque tenga $5, $10, usted tiene que tener la visión siempre de que cómo puedo hacer que este bien sea un bien que se pague a sí mismo y me genere un recurso para subsistir mi familia y mi equipo. La verdad, excelente, excelente esta explicación que nos da Francisco, porque como dijiste, así sean $5, $10, quizás nuestras amas de casa tienen $30, $40 y ellas dicen, bueno, de esos 40 quiero la mitad comprar en comida para la casa, pero con los otros 20 quiero comprar para hacer un postre y venderlo. Es decir, de lo que ellas invirtieron está la mitad para la comida, para el consumo familiar, y con los otros 20 generan ya un ingreso que al menos les deje por lo menos $10 de ganancia. Ya no son 20, ya son 30. Claro, $10 de ganancia sumando los 20 que le costó exacto, la inversión. La inversión. Entonces realmente son 30 ya. Qué lindo es conversar con tu gran. No, es que yo me pongo en el mismo lugar de las amas de casa, porque quizás no todas tienen, habrá algunas que sí tengan para invertir $2,000, $3,000, pero la mayoría de nuestra comunidad, los lugares tienen al menos $100, al menos $200, o también a través de estos bancos pequeños comunales siempre comunitarios, acceden a créditos de 200, 400. Existe esa banca aquí en Quevedo. Por supuesto, existe. Muchos se mueven. Banco de Miro es uno de ellos. Miro y otras también, otras instituciones. Tenemos que anunciarlas, las vamos a visitar en estos días porque vamos a ver un programa donde te vamos a explicar, ¿verdad?, cómo no tenerle miedo a pedir un préstamo y cómo demostrar que tú eres capaz de recibir uno. Creo que hay mucha apertura por parte de los bancos por servir y por atender todos ellos. Muchas gracias por su apoyo a la empresa. Mira, también quisiera tener este espacio para agradecer justamente a todas estas instituciones en la ciudad que están haciendo ya un trabajo sobre el emprendimiento. La otra vez estuve coincidentemente en el Salón Simón Bolívar en el municipio de Quevedo y vi casi 500 personas, ¿no?, por un tema de un curso de emprendimiento que habían dado. Me parece fenomenal que haya esos espacios de capacitación a la población. También la Cámara de Comercio el otro día creo que presentó unos cursos también para emprendimientos y negocios por internet. También va a haber el jueves otro seminario. Sí, mira, por ejemplo, todas esas cosas son de felicitar, estimular y apoyar. También invito hay unos especie de seminarios de autosuficiencia, que hay una iglesia, creo que es la Iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días, que está haciendo unos cursos llamados de autosuficiencia y también son muy buenos. De hecho, muchos de los elementos enriquecen también este programa. También, por ejemplo, otros conceptos que enriquecen este programa son de Kiyosaki, Robert Kiyosaki. Algunos, si quiere profundizar, puede leer la colección de Robert Kiyosaki. También ya quieren profundizar temas más precisos con Peter Drucker, que es un gran gurú de las administraciones a nivel internacional. Todo ello alimenta obviamente los conceptos que estamos compartiendo contigo, Ruth, y con nuestros televidentes, que por cierto quiero saludar a Foster, que son una de las personas que está haciéndonos un seguimiento aquí en el programa. Miércoles a miércoles. ¿Foster qué es? Foster es un comedor, es un restaurante que está ubicado en la 14ª y la avenida Juni Guzmán. Ahí está Foster, al frente también hay otro local comercial de comidas muy bueno y otros que se nos están acercando y están compartiendo y tal. Visiten también el canal de YouTube de Rey TV y un saludo para los periodistas también de radio. De RBT, ok, en el canal de YouTube también están los programas, ¿verdad? Se ponen los programas. Así es. O sea, este segmento está en YouTube. Y si vemos la última diapositiva, para darle la conclusión final, los dueños de negocios exitosos solo agregan costos fijos cuando estos aumentan ganancias, que es la conclusión de lo que nosotros estábamos conversando ahora. Es decir, no hay problema de aumentar tus costos fijos en tu trabajo, en tu negocio, siempre y cuando estos te ayuden a mejorar tu servicio y te ayuden a mejorar y aumentar tus ganancias. Cuando hablamos de costos fijos, Francisco, para ponerlo un poquito... Bien, costos fijos se refiere, como hemos visto en otros programas, que por cierto, revisen los programas anteriores, que eso les va a ayudar a tomar la continuidad de estos programas, el hilo de lo que estamos hablando. Claro. Pero muy bien, cuando hablamos de costos fijos nos referimos, como dice la palabra, fijos, son los costos que
hagas o no hagas nada, tienes que pagarlo. Mes a mes. Mes a mes, por ejemplo. La luz, el agua, el teléfono, ya. Cuando no hay casa, el alquiler, ya, claro. el alquiler local o tus costos fijos de alimentación, de transportación. Eso es algo que tú tienes que reservar a un lado y decir, este dinero, lo primero que voy ganando es para tener costos fijos. A partir de allí comienza el costo variable, que son las cosas que son imprevistos. Un día, por ejemplo, se ponchó la llanta, tienes que arreglarla. Un día se fue la luz, tienes que ver cómo conecta. Hubo un cumpleaños de tal cosa, o quisiste hacer algo diferente. Entonces, es un costo variable. Y después de eso es cuando tú recién empiezas a ver que has tenido o no un margen de ganancia, y solo ahí tú puedes decir es positivo y además es suficiente. Bueno, pues ahí estamos. Entonces, Francisco, muchísimas gracias. La verdad, creo que soy una de las que estoy aprendiendo muchísimo en estos segmentos, y también el deseo, el afán de llegar con estas explicaciones, con estas importantes teorías, y también que las pone Francisco. Yo sé que no usas muchas palabras técnicas, porque la idea es que nuestras personas sencillas, nuestros televidentes de diverso nivel académico incluso, puedan captar la idea, ¿no? Y ponerla en práctica. Así es. Ellos lo hacen, ellos ya tienen experiencia, lo único es que quizás no lo hacen de forma técnica. Bueno, no importa, el asunto es que se haga, claro, se consiga. Y aquí lo que estamos nosotros ayudando es a recordarte que es importante la actitud. Uno es la actitud de salir adelante, y la segunda es tener criterio. Criterio, porque normalmente nosotros hemos gastado más de lo que ganamos, o no tenemos control. Ese es un problema de nuestra cultural, pero es algo que se puede superar, y es algo que cuando tú empiezas a ver los beneficios de trabajar, entonces vas a seguir motivándote y vas a seguir deseando aprender y seguir creciendo con tu familia, con tus amistades y con esta sociedad quevedeña que tan generosa es con todo aquel que la sirve. Nosotros tenemos que darnos un curso de autoahorro. Claro, sí, o de inversión. Ahorra para invertir, porque el ahorro por el ahorro tampoco es, mira, tampoco es lo que se quiere. Tienes que ahorrar para invertir. Para invertir. Es como nos dice a veces el economista Rafael Correa. Algunos de los conceptos que tú has compartido tienen un poquito de paridad con lo que él también dice. Bueno, son los economistas, ¿no? En general. Son los conceptos que manejan a nivel de la economía. Sí, a ver, lo que quiero decirme que, obviamente, tú tienes que saber conservar un ahorro mínimo para gastos imprevistos. Pero luego, el ahorro por el ahorro tampoco, es decir, no se trata de tener una gran cuenta con muchos ceros, claro, sino tenerla suficiente como para poder subsistir en caso de emergencia. Pero luego hay que invertir, es decir, si estamos hablando de emprendimientos, tienes que invertir para poder conservar el valor de tu trabajo. E incluso conservar el valor de tu trabajo, es decir, el dinero es el reflejo de tu trabajo, de tu esfuerzo. Pero el dinero, si tú no lo sabes manejar, se desaparece, ¿ya? Pero en cambio, si lo inviertes apropiadamente, tú puedes lograr un sostenimiento de tu familia, una seguridad financiera y obviamente una vida mucho más de calidad. Confortable. Y ¿ya? Es bonito llegar y decir, esto es fruto de mi esfuerzo. Eso es esfuerzo. Sí, ¿verdad? Ok, bueno, pues amigos televidentes, ha sido el segmento Hablemos de Emprendimiento junto a nuestro amigo el sociólogo Francisco Duque, que con muchísimo gusto nos acompaña todos los miércoles a partir de las 11 del mediodía para compartir con ustedes todos sus conocimientos y todo lo que con su experiencia también ha podido acumular, y él lo comparte de una forma totalmente desinteresada con nuestros televidentes. Gracias, Francisco. Te esperamos el próximo miércoles. Nos vamos a la pausa y volvemos con más para ustedes acá en Días Activos. Súper pendientes, porque Juan Gabriel sigue generando algunas noticias que, bueno, también algunas ya se veían venir, como la cantidad de discos increíble, ha roto récords en este sentido, pero también hay un video que es como que si fuese la despedida de él, fue grabado unas horas antes de que ya pues deje de existir. No se lo pierda, porque lo tendremos en vivo, no en vivo, pero sí el video acá en Días Activos. A la pausa y volvemos con más.